volverá, el abrazo que ahora quieres dar, volverán las reuniones en la esquina, pasarán estos tiempos, solo hay que esperar, solo hay que esperar, volverán a encontrarse ellos cuando verán que tenían tantas cosas para hablar y que han sido buenos ratos en familia. Si lo piensas es solidaridad, con el mundo en pausa para respirar, ve al encuentro de ti mismo y ciérrale la puerta al egoísmo. Quédate en la casa, abre esa ventana, llama a quien amigo, vuelve a los libros, haz valer tu tiempo, esta es la oportunidad de cuidar a los tuyos como a los demás. La prevención es la clave. Quédate en casa. Cuidar de ti es cuidar de los demás. Por eso, yo me quedo en casa. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Geraldina, Marco? Qué alegría de verlos. Sí, bien, camarada, sobreviviendo con mucha ganas de seguir en combate, aquí desde Italia, Roma. ¿Qué tal? Yo acá desde Caracas, siguiendo los acontecimientos que están sucediéndose a una velocidad vertiginosa. No hay cuarentena que aguante para poder seguir todo lo que está pasando. Es una locura, desde Montevideo pareciera que el coronavirus es la única noticia en el ambiente, pero al mismo tiempo los medios internacionales tienen un despliegue impresionante con las novedades que se están desarrollando allí mismo en Caracas, y particularmente las que sobre Caracas aparecen desde Colombia y desde Washington. Impresionante realmente. Sí, suele ser así. Venezuela. Adelante, Geraldine. No, estoy diciendo que el tema de la información, que en estos momentos de pandemia, donde para nosotros que somos periodistas revolucionarios, se ve cómo se puede desenmascarar la dinámica del capitalismo, la información hegemónica se muestra una vez más como una información de guerra. Aquí tenemos cada día la cuenta de los muertos. Hoy estamos a más de 8.000 muertos y más de 80.000 infectados. Y España nos sigue porque casi 4.000 eran hoy, ¿no? Vemos que, como estaba diciendo ayer el vicepresidente Tarek El Aissami, con palabras del presidente Nicolás Maduro, que para nosotros es el presidente de todo el pueblo, estaba diciendo que esto pone en claro cómo está el enfrentamiento de dos modelos. De un lado el capitalismo, que pone la ganancia de los ricos, de los industriales, de los comerciantes, que retrasaron de una manera criminal la medida preventiva en Italia, como lo están haciendo en toda Europa y aún más en Norteamérica. Y del otro lado, un mundo pluripolar que ha demostrado su eficacia con la medida que tomó China, la primera a ser golpeada para esta pandemia, y Cuba, naturalmente, que tiene desafortunadamente mucha costumbre en la catástrofe, y catástrofe natural, pero catástrofe también. Y Venezuela, que está haciendo... Hoy hubo un tuitazo global en solidaridad con Cuba, precisamente por esta campaña que ha desarrollado la isla, llevando médicos y llevando el interferón desarrollado allí a todo el planeta. Esa campaña que salió hoy, que se llamaba Cuba Salva,
realmente da la pauta de un sentimiento que creo que es colectivo a esta altura, ya, excepto en Estados Unidos, donde Trump está convocando a boicotear esa campaña de solidaridad cubana. En el resto del planeta, solo palabras de agradecimiento para los médicos cubanos. No te creas, mirá que en Argentina una ex funcionaria del gobierno de Macri dijo que los médicos cubanos que podrían estar yendo para allá podrían ser espías. Y de hecho posicionaron una tendencia de que los médicos cubanos no eran bienvenidos en Argentina. Después, bueno, hubo una contratendencia y se volvió a equilibrar la situación. Pero hay una agenda, una matriz mediática internacional que intenta, digamos, deslegitimar cualquier acto que haga Cuba. Entonces, esta idea de que son espías es una idea muy mayamera, ¿no? De que, bueno, hay un eje del mal y ese eje del mal tiene el cerebro en Cuba, está articulado con Venezuela, desde ahí despliega una suerte de plan maquiavélico comunista, devora niños por el continente. Eso en Argentina, el tema de pegarle a Cuba, hacía mucho que no se hacía, pero volvió. Entonces esta acusación de ser espías es un poco trasnochado, pero efectivamente hay una agenda ahí que está planteando, digamos, y por ejemplo Carrió, que es una estrella del macrismo, cuando comenzó el tema del coronavirus dijo que detrás del coronavirus estaba Vladimir Putin. Entonces fíjate que hay una disputa siempre por saber de dónde vino, quién acusa a quién y quién se presenta como salvador o como quien ayuda, ¿no? Y ese terreno está en plena disputa de sentido. Fíjate que aquí, Marco y Geraldina, se da una situación muy particular. El gobierno desarrolló una serie de medidas para enfrentar el coronavirus, fundamentalmente de promoción de la economía de las empresas. Las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes, han recibido toda una serie de exoneraciones fiscales y de beneficios crediticios y etcétera. En cambio, los trabajadores no han recibido absolutamente nada. Y ayer la Central Sindical Uruguaya hizo una movilización detrás de un caceroleo, porque obviamente no se puede salir de las casas y están contraindicadas las aglomeraciones, y el discurso fue de un anticomunismo tan cerril en contra del movimiento sindical uruguayo que hacía pensar en la época del macartismo, de los años 50 y principios de los 60, cuando el monstruo comunista asolaba el mundo, de acuerdo a los propagandistas hollywoodenses. Así es, aquí en la vieja Europa el tema toma, digamos, aspectos mucho más peligrosos porque no son evidentes. El continente latinoamericano, por lo menos, podemos hablar el mismo lenguaje porque la lucha de clases se hace evidente, ¿no? No se puede esconderse detrás de palabritas o símbolos como hacen guerra humanitaria, como hace desde mucho tiempo. Pero aquí en Europa estamos así. Por ejemplo, la gran batalla que se está haciendo, las grandes industrias farmacéuticas, lo hacen por razones políticas. Cuando llegaron aquí los médicos chinos, los médicos cubanos, empezaron a hacer dos cosas. Antes de todo, los escuálidos, que son una lobby muy poderosa aquí, empezaron a hacer confusiones, hablando de médicos venezolanos, sabiendo bien que son los mismos médicos que están aquí al mando de Guaidó, que son los que no quisieron irse por los CDI, que son, digamos, élite, ¿no? Por el otro lado, cuando se puso la idea de una investigación clara a favor del pueblo, como siempre hace Cuba, como hizo ahorita la China, empezaron a decir que había un fármaco milagroso que venía de Japón. Era una fake news. La misma empresa japonesa terminó para desmentir, pero entre tanto se empezó a poner en camino esta investigación para que el dinero público de Italia, una vez más, fuera puesto a la orden lo privado. Otro tema es eso.
no hacen toda una retórica de héroes, diciendo que todo va bien, o no dice que todo no va bien para nada, por los trabajadores, que son más de 12 millones, que siguen yendo al trabajo, que en sectores que no son para nada indispensables, sobre todo son los sectores de guerra, que no tienen nada que ver con la producción que se tendría que poner a la orden de la emergencia, como hizo Cuba. Hay, es decir, una batalla que no compromete a nosotros a nivel de la comunicación popular, que desenmascarar, empezar a hablar las cosas con su propio nombre. Entonces, estamos enfrente de lo que siempre ha sido claro por los marxistas, no importa cómo nos llamemos, como quisiéramos hacer y todo, que la lucha de clases es el tema fundamental, es el motor del mundo, porque estamos viendo hoy más que nunca quién son los que han producido toda la riqueza planetaria, los que siguen construyéndola, a pesar de toda la retórica que en todos esos años no ha hecho. Son trabajadores y trabajadoras que están yendo al trabajo, que hicieron una huelga general por los sectores que podían hacerlo, los otros sectores no la hicieron sino a nivel simbólico. Es muy difícil, pero ayer se inventaron cosas muy buenas. La marcha digital, todas las cosas que tenemos que retomar. Son trabajadores que están mirando a posibilidad que hay en América Latina de un ejemplo concreto, porque lo que falta en Europa es un ejemplo concreto. No han convencido que el socialismo ha sido derrotado en toda su forma humanística, estatal y todo. Esta pandemia, al contrario, nos está diciendo que el mensaje más fuerte que llega de los médicos cubanos, que dicen que están compartiendo no migallas, pero lo que tienen todo, como es normal que hacer por un compañero, como por una compañera, que el mensaje llega de Venezuela, a pesar de esta medida criminal unilateral que le está imponiendo a Cuba, y como siguen haciendo con Venezuela, de una manera descarada y criminal. A pesar de eso, hay un gobierno que está en unión cívico-militar del lado del pueblo. Hay una democracia participativa y protagónica que nos está entregando migallas, que nos está entregando mentira, está entregando poder popular. Es que se puede hacer. Sí, fíjate que aquí una de las particularidades de lo que está sucediendo con el coronavirus es similar a lo que tú señalabas, Geraldina. En Uruguay, el gobierno, la ministra de Economía planteó una frase, la nueva ministra de Economía, porque el gobierno uruguayo asumió, el nuevo gobierno uruguayo asumió el 1 de marzo, señaló que no se podía detener el motor de la economía y que entonces la gente tenía que seguir yendo a trabajar, y que ese es uno de los motivos por los cuales no se declara la cuarentena total. Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores señala con justeza, además, que para poder ir a trabajar se tienen que tomar un ómnibus, como se le dice aquí al autobús o al micro, como dirían en Buenos Aires, donde tenés que ir agarrado de un tubo que hace 2 minutos estuvo otra persona, y te tienes que sentar en un asiento donde estás a 20 centímetros del que va al lado, o a nada del que va al lado. Y si va gente de pie en el ómnibus, entonces está todo el mundo aglomerado. En fin, las condiciones de trabajo, por ejemplo, en una línea de producción industrial, donde tienes un taller con cientos de personas aglomeradas, la situación de quienes viven del día a día, el que vende empanadas, el que vende un cafecito, el que vende un refresco en la calle, que no está en condiciones de poder venderle nada a nadie. En fin, empieza a generarse una situación en toda la sociedad que el gobierno se niega a asumir. Hay un planteo de la central sindical que es el de instalar una suerte de renta básica, a diferencia de la renta básica universal, que es un planteo en fuerte debate en las izquierdas. El planteo es instalar una renta transitoria, una renta de emergencia para poder salvar la situación. Y el gobierno ni siquiera le contestó a la central sindical.
Es una cosa que muestra la visión de la derecha de cómo tratar una situación de este nivel de complejidad, y muestra claramente la diferencia con otras experiencias, como la cubana que tú mencionabas, como la venezolana que tú mencionabas, incluso como otras, incluso en los propios chinos, cómo manejaron esta situación, que veo que fue impresionante. Y sin embargo hay una resistencia a manejar esto precisamente para que el motor de la economía no se detenga. Sí, lo que pasa es que... Disculpe, me gustaría preguntar a Marco, que es argentino, además de ser de alguna manera venezolano, cómo el poder popular a nivel de movimientos populares que se organizaron desde los años peor de lo peor, contra la medida neoliberal, ahorita lo están haciendo en este momento, donde hay también el tema del control social, ¿no? Sí, una cosita antes con respecto a lo que decía Pablo. A mí me da la impresión que esa mirada de derecha, que el que la encabezó fue Boris Johnson, incluso el de Gran Bretaña, incluso cuando Alberto Fernández en Argentina anuncia que va a lanzar una cuarentena, Macri le dice, bueno, pero fíjate que en Inglaterra están trabajando sobre otro método. Bueno, ese método, evidentemente, cuando los muertos empezaron a aparecer, se hizo difícil sostener que iban a combatirlo a medias. Entonces, ahí hay un escenario muy complejo, pero también me parece, me voy a poner como a abrir puertas de sospechas, que es lo siguiente. Estamos haciendo lo que hay que hacer, que es generar cuarentenas, proteger a la población, pero a su vez hay una ingeniería mediática que nos obliga a hacer eso. Es decir, todo conduce a que tengamos que detener las economías, porque es la única manera que tenemos de salvar a las poblaciones en este escenario, pero en ese cierre de economías es que se está generando una gran disputa en el otro terreno de esta crisis, que es el terreno de la economía. Entonces, creo que nadie puede escapar a esta resolución, es como una cuestión de tiempo. Me parece que el caso de Inglaterra es muy latente en eso. Estados Unidos no sé hasta dónde va a sostener esta situación, pero mientras eso pasa, tenemos, el otro día escuché, más de 2.000 millones de personas en sus casas detenidas y los sectores detenidos, hay un gran reordenamiento económico que se está gestando, y ahí lo que me parece es que nosotros, por lo menos en gran parte de América Latina, para decirlo de forma muy popular, lo miramos desde la tribuna. Y nuestras posibilidades de interactuar en este escenario, caso argentino, con una deuda que ya venía siendo impagable, una economía que se termina de apagar, un Estado que empieza a inyectar dinero que no tiene, y una arquitectura de contención con movimientos populares, con Estado, con una cuestión de las fuerzas de seguridad en las calles, nos va a lograr hacer detener, si todo va bien, el aumento de los contagios y de las muertes, pero estamos ingresando en un escenario donde los países quedan, digamos, con economías absolutamente más frágiles de lo que estaban y con menos posibilidades que un Estado como el francés, por ejemplo. Porque si yo lo escucho a Macron, que es un liberal empedernido, Macron de repente se pone la gorrita de la salud pública, y porque el Estado, y porque nosotros... Como importan ahora los servicios públicos, ¿no? No, y bueno, y es una suerte como de travestismo discursivo, y tiene con qué sostenerlo. Nosotros, ¿cuánto tiempo podemos sostener una economía parada en América Latina con los niveles de informalidad que tenemos? Entonces es muy complejo, estamos en un escenario realmente crítico, porque hay que detener para salvar las vidas, pero en esa detención de salvar las vidas estamos ingresando en un escenario que nadie sabe cómo se resuelve. Fíjate, Marco, aquí en Uruguay, después de 15 años de bonanza económica, crecimiento del PBI con redistribución de la riqueza, habiendo salido de la pobreza casi 500.000 de uruguayos, recordemos que Uruguay tiene solo 3 millones y piquito de habitantes, con una población casi eliminada, casi desaparecida la indigencia, menos de 3.000 personas en situación de indigencia. Sin embargo, en apenas unos días, esta situación donde la gente no sale a la calle, por lo tanto no compra ese cafecito, ese juguito, donde la gente no tiene cómo vender el cafecito, ese juguito,
empezaron a aparecer de vuelta, igual que cuando en el año 2000, igual que los coletazos que trajo en Uruguay el corralito en Argentina y otras situaciones de la economía global, empezamos a ver de vuelta las ollas populares, empezamos a ver de vuelta las recolecciones de alimentos, la central sindical organizándose para distribuir alimentos entre los sectores más vulnerables de la población. En muy poquitos días, de verdad, días, se genera una situación donde nuevamente pareciera que todo lo logrado a lo largo de 15 años se pierde, se destruye. Y eso te demuestra la diferencia entre una visión y la otra. No me cabe ninguna duda que un gobierno progresista hubiera implementado medidas que permitieran proteger a los sectores más débiles y, en definitiva, hubiera buscado que el peso fuerte de la crisis lo pagaran los capitales más grandes, fundamentalmente los transnacionales, aun cuando se hubiera requerido endeudamiento internacional para paliar la situación. Pero, en cambio, el gobierno actual lo que hace es directamente arrasar con esos beneficios sociales y se nota en apenas días. La preocupación aquí es muy fuerte y precisamente este tema de qué importa tanto, de por qué importa tanto la economía, nuevamente te lleva al caso venezolano. Los medios de comunicación te dicen que en Venezuela es la debacle desde todo punto de vista, pero la gente está haciendo su cuarentena y el Estado está atendiendo a todo el mundo. ¿Cómo se comprende eso? ¿Cómo se condice eso con el discurso que permanentemente nos plantean los medios de comunicación sobre la situación que hay en Venezuela? ¿Cómo no hay una catástrofe social, una debacle, si así los medios de comunicación nos presentan la situación en el país? ¿Verdad? Es muy impresionante además cómo los medios buscan tapar la situación interna que tenemos en nuestros países con este tipo de discursos. Bueno, yo quiero poner en la mesa este tema. Vemos en Italia, por ejemplo, que hay miliardarios, grandes empresas que entregan migallas. Estas migallas son del orden de millardos, de miles de millones de euros. Entonces, ¿de cuál bolsillo sacaron todo eso? De lo nuestro. Hay un tema que hasta ahora se están bloqueando, se están limitando las libertades de los pobres, en fin, con la armada en la calle y todo, pero no se pone límite a la propiedad privada. El tema es que cuando hay una situación de emergencia, lo que tiene más tendría que poner más en la mesa. Esta gente tiene que poner el dinero que no ha robado al servicio del sector público. Porque al contrario, en esta pandemia sigue haciendo sus negocios, pidiendo al Estado que le entregue más dinero. Es la misma dinámica que vemos en Venezuela, la misma dinámica que cuando pueden se retoman totalmente, como en Brasil, como hicieron en Argentina con Macri, con la complicidad de toda esta agencia que son los sindicatos corrompidos, que son la izquierda light, neoliberales. Esto se tiene que poner con claridad. Esta gente tiene que bloquear su ganancia, tiene que entregar el dinero que se le llevó en los paraísos fiscales. Nosotros hay un documento de la Asamblea de los Pueblos, ¿no? que dice con claridad lo que se tendría que hacer por aprovechar de esta ocasión. Si no hablamos para la nada, estamos en el discurso del capital. No es así. Lo que dijo Tarek El Aissami, lo que dice el proceso bolivariano, que aún no hizo una revolución donde se ilegalizó los poderes fuertes. Tenemos muchos problemas, como se hizo en Cuba, con una revolución. Pero digo con mucha claridad lo que sería reformas estructurales que se tendría que hacer aún más en un momento tan difícil. La lucha contra el latifundio mediático es un tema fundamental de la lucha más general contra el latifundio, contra la concentración monopólica de los poderes. Lo que manda son ellos. Todo el dinero que siguen la BCE, los banqueros, se van a los banqueros.
no se van a los obreros, porque desde esta crisis Europa es un paradigma. Vemos que los más desprotegidos sigamos siendo nosotros, lo que tiene que ir al trabajo, lo que tiene que ir al trabajo en la industria de guerra. O sea, nosotros tenemos que decir que tenemos que salir de la OTAN. ¿A qué nos sirve la guerra? Hoy más que nunca. Al contrario, sirve al control social, sirve al capitalismo en crisis estructural para resolver su problema. Nosotros en este momento tenemos que ser firmes, hacer consigna contra, antes de todo, contra la criminal medida unilateral que se están diciendo, haciendo contra los países que al contrario están demostrando que sí hay una alternativa. Nuestra batalla general tiene que ser, uno, desenmascarar esta dinámica detrás del discurso hipócrita que no hace todo el gobierno capitalista de todo lado del mundo. La segunda, de decir fuerte y claro que sí hay una alternativa. No es como nos ha dicho la Thatcher a la época de los años 80, Tina, there is no alternative. En este lema nos han ahorcado en todos estos años. Para nada, hay una alternativa. Y se ve hasta en países tan ahorcados como Venezuela, que a pesar de lo que le hicieron, sigue diciendo antes de todo los trabajadores y la trabajadora, antes de todo la vida y no la muerte, antes de todo el desarrollo de la unión cívico-militar, porque los militares tienen que estar en la calle, no para reprimir el pueblo, pero por estar del lado del pueblo. Sí, son muchos temas juntos, ¿no? Porque a mí me da la impresión que hemos entrado como en un estado de conmoción global, que estamos, de repente, si uno se pone a pensar, incluso hace 3 semanas esto no existía en nuestras, ¿no? O sea, uno no se imaginaba estar en esta situación y de repente hemos ingresado y en medio de esa situación se ponen muchísimas cosas en debate. ¿Qué tipo de respuestas se están dando? O sea, la destrucción de los mitos neoliberales. ¿Qué pasa con la Unión Europea? A mí me quedó grabado el discurso del presidente de Serbia que dijo la solidaridad europea no existe. Uno ve de repente ayuda rusa con todo el simbolismo que eso tiene en Italia. Uno ve ayuda china en el corazón europeo. Y en medio de ese contexto, visto desde acá, desde Venezuela, una, digamos, tranquilidad, entre comillas, por ver que se está aplicando, digamos, las medidas que hay que aplicar, que tiene que ver con una cuarentena, con un despliegue de prevención, con los médicos casa por casa, pero un escenario donde no solamente el bloqueo económico no va a cesar a pesar de una carta conjunta, a pesar de lo que diga Bachelet, a pesar de lo que diga la Unión Europea, pero sino que en este contexto de conmoción y excepción global, uno ve que hay un plan norteamericano acelerándose y que tiene un territorio propicio porque estamos todos mirando hacia un mismo lado, conmovidos, impactados, angustiados, y eso te deja un vacío para avanzar muy importante. Entonces, lo que dijo hoy el gobierno norteamericano, de que ofrece dinero formalmente, ¿no?, para las cabezas de Maduro, Diosdado y otras personas más, digo formalmente porque siempre hubo montos de dinero, me parece que es como una luz verde para decir, bueno, avancemos. Y ese avancemos, más que un buque norteamericano, es una serie de actores que se despliegan en el territorio. Entonces, uno imagina qué está pensando Estados Unidos en este momento como oportunidad para terminar con el expediente de Venezuela, donde además, cierro con esto, si uno ve los precios petroleros y uno ve la situación de Venezuela, evidentemente estamos en un escenario, digamos, donde varias variables confluyen para que desde el pueblo norteamericano digan, bueno, esta es una oportunidad. Entonces, todo esto está en simultáneo desarrollándose, por eso yo decía al principio, no nos da el tiempo por día para ordenar la cantidad de información que están sucediendo. No, es brutal, Marco, porque si además, fíjate que este tema de ofrecer dinero, como tú decías, por la cabeza de Nicolás y del resto de la dirigencia
revolucionaria en Venezuela nos retrotrae al salvaje oeste, ¿no? O sea, yo me imagino un sheriff con su estrella de 7 puntas, con 2 pistolas en la cintura y a los tiros entrando por la avenida principal del pueblo. Una cosa patética que uno visualiza con cierto nivel de horror. Y además en el medio de esto, o sea, una acción de esas características ¿no traerá como consecuencia casi inevitable la debacle de todos los servicios en Venezuela, incluyendo los servicios de salud? O sea, ¿a quién se le ocurre en el medio de esta barbaridad plantear una cuestión de esas características? Pero además, acompáñalo con lo que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional, que le niega a Venezuela el respaldo económico para enfrentar esta crisis, a pesar de que dispone de un fondo para hacerlo, a cuenta de que no sabe a quién presidente se lo debería dar. Es un disparate, es un disparate. Y mientras tanto, Guaidó, que Alcalá Cordona revela hoy mismo que está comprando armas por allí. Esta forma de hacer política a lo cowboy trasnochado, a lo Ronald Reagan revivido, es un disparate, es una cosa que no es implanteable dentro de las relaciones civilizadas entre los países. Ahora, Pero tengo una pregunta. ¿Qué impacto tuvo eso, por ejemplo, en Uruguay? La noticia. ¿Tuvo impacto? ¿No tuvo impacto? Lo que acaba de plantear Alcalá Cordones hace un ratito en la radio. 15 millones de dólares. No, 15 millones de dólares. Te lo plantean como si fuera una noticia casi administrativa, ¿no? No, sí, el Fondo Monetario Internacional rechazó enviar dinero a Venezuela porque los socios no logran ponerse de acuerdo sobre quién es el presidente. Como si fuera una cosa intrascendente. Los únicos medios que manejan eso con cierto nivel de fuerza son los medios de izquierda, que en realidad son muy pequeños y muy pocos en relación al resto de los medios de comunicación. En ese sentido, además, hay todo un debate dentro del sindicato de periodistas que es miembro de la central sindical y que tiene una larguísima historia sobre el papel que están jugando los medios de comunicación, que fíjate, lo primero que hicieron empezando el coronavirus, en la primera semana, fue enviar al seguro de desempleo a casi 300 periodistas. Y esos periodistas que le servían de amplificadores a los voceros editoriales de esos medios, pues simplemente se tienen que ir para su casa y en este momento ni siquiera le pueden hacer una manifestación en la puerta del diario para decir, hey, ¿cómo nos van a echar? Es una barbaridad lo que está planteado en este momento, pero es parte de ese ajuste de la economía y del poder que planteaba Geraldina, que se está dando en todo el planeta. Se está aprovechando esta situación no para tratar de solucionar problemas de fondo de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Se está utilizando esta pandemia para hacer un ajuste al cinturón de los trabajadores nuevamente. Sí, yo quisiera, tiene razón, naturalmente esto es global, pero en lo específico, al contrario, aquí en Italia y en Europa también, lo de el Far West, de las declaraciones de Trump con respecto a Maduro, está haciendo la una. Ellos aprovechan mucho de esto porque es muy importante. Hay por lo menos 3 niveles que son globales. Uno es el nivel concreto, es decir, seguir haciendo sanciones criminales a Venezuela, impidiendo con lo del narcoterrorismo que siempre funcionó en todos estos años, en lo concreto, para bloquear los fondos, para medicamentos y todo, que es vital por Venezuela. Otro tema es un tema de política interna, como siempre a los Estados Unidos mismo. Trump tiene que hacer el Far West para mostrarse ganadores cuando hay un desastre en su país con respecto a los miles oprimidos que no tendrán nada, que tendrán que morir como víctimas colaterales. Y hay un nivel simbólico. En este momento donde China, Cuba y Venezuela, a pesar de las dificultades, están en el centro de la mesa, todo esto se tiene que ocultar y se tiene que distorsionar. Entonces los medios italianos, que son un pedazo
importante de la guerra de cuarta y quinta generaciones, porque responde a Norteamérica, responde al país y todo, hacen su sucio trabajo, como siempre lo ha hecho, respondiendo a la lobby de los escuálidos que están en Italia y que son muy fuertes. La tarea nuestra, o sea, nosotros estamos aprendiendo de Venezuela, es que nadie nos lo dice, tenemos que multiplicar la medida, somos poquitos que lo estamos haciendo, sería suficiente publicar la medida que hizo y que explicó el presidente Maduro, que explicó ayer Tarek El Aissami, para ver lo que se tendría que hacer en Europa para bloquear la pandemia. El enfrentamiento, como tú estabas diciendo, Carlos, como estamos diciendo los tres, porque la pensamos de la misma manera, hay el enfrentamiento de los modelos, uno que pone la ganancia del capital adelante de todo, otro que pone el seres humanos, que son seres sociales, es decir, hay intereses diferentes, no somos los mismos los intereses de los industriales que los intereses de los pobres, de los que trabajan, que producen la ganancia. Eso tendremos que mostrar. Pues es una extraordinaria operación de verdad. Venezuela no puede enseñar a mucho aquí, solamente que si nadie lo conoce, si todos piensan que el bandido Maduro, el dictador Maduro ha sido sancionado para el gran gendarme mundial que es Norteamérica, nosotros en Italia somos un país sin soberanía, un país bajo el paraguas de la OTAN, de la BCE, del Vaticano, de todo. Entonces, evidentemente, estamos condicionados a pensar que los que nos han liberado del nazifascismo han sido los norteamericanos. Al contrario, digamos, hay un tema de la historia, un tema simbólico también en la comunicación, que nos impone de contar las historias insurgentes de los dos continentes, latinoamericano y europeo, porque ahí la vieja Europa ha tenido a un momento dado muchas cosas a decir a la lucha de clase. Hoy es América Latina que tiene que decir más, pero si no nos juntamos, no sabemos colgar las ocasiones, porque es una ocasión revolucionaria esta pandemia, camarada. Yo quisiera decirles una cuestión, fíjate además la diferencia no solo sobre cómo tratan nuestros gobiernos los temas, sino sobre cómo reaccionan los pueblos. Mientras, por ejemplo, en Argentina se convoca a la cuarentena obligatoria y la gente responde disciplinadamente, o en Venezuela también la gente responde disciplinadamente a la convocatoria de cuarentena obligatoria, y en otros países, por ejemplo, aquí en Uruguay, aun cuando la gente hace la cuarentena, ayer hubo una enorme, gigantesca caceroleada, como les decía hoy, reclamando condiciones de vida dignas para la inmensa mayoría de la población, pero enorme, realmente muy significativa. Mientras tanto, por ejemplo, en Venezuela, todas las encuestas, incluyendo la de los sectores opositores más radicales, que todos sabemos que las empresas encuestadoras venezolanas tienen fuertes sesgos políticos, pues plantean el respaldo a las medidas que se están tomando desde el Poder Ejecutivo. No es casualidad entonces que aparezca esta declaración de personas solicitadas donde se le pone precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y del resto de la dirección revolucionaria. Es porque precisamente hay una nueva constatación de que el pueblo respalda a su gobierno y a su proceso. Pero quisiera, si me permiten un momentito, ponerles el audio de lo que decía hoy Diosdado en relación a este tema. Si me permiten un segundito, vamos a ver cómo queda, porque vamos a usar el audio del audífono y el teléfono y etcétera. Un segundo. Aquí vemos un video muy tierno de Diosdado en su casita, que ha sido muy bueno. Aquí nadie se demoraliza, no señor. Aquí levantamos la cara, levantamos la bandera de Hugo Chávez. Nos ponemos el morral, el fusil al hombro y la bayoneta cargada. En lo personal yo me siento muy tranquilo espiritualmente, con alta moral para el combate con el presidente, puede hacer la misma. En verdad eso es una de las acciones desesperadas del arrogante imperialismo cuando está siendo derrotado.
Lo cierto es que no pueden con nosotros, no han podido con nosotros. Y lo que les queda son argumentos de este tipo, ¿no? Que no nos pongan a la defensiva. Nuestro trabajo hoy es atender a nuestro pueblo, evitar que se propague el coronavirus, trabajar al lado del pueblo, y la verdad va a salir a relucir más temprano que tarde. Jamás y nunca van a presentar contra ninguno de nosotros algún tipo de vinculación. Y esto nos saca el imperialismo, y para que los que están pidiendo hoy en el mundo que cesen las sanciones y el bloqueo contra Venezuela se callen la boca. No escucharán a Bachelet decir más nada. La Unión Europea se va a meter la lengua en el rabo por allá, todas y todas no van a volver a hablar, porque este irracional bate que gobierna Estados Unidos, bueno, se vuelve a arremeter contra nosotros, pensando que con eso nos vamos a intimidar. Yo le decía ayer al presidente que nosotros perdimos hace tiempo la capacidad de sentir miedo. Ya el miedo lo perdimos para estas cosas. Sentimos miedo para otras cosas, para otras como es natural, pero para las agresiones, para las amenazas, para cuidar nuestra vida, ya ese miedo lo perdimos ya. No es eso lo que nos preocupa. Miedo nos da que este pueblo regrese a la Cuarta República. Eso sí me da miedo a mí, pero estoy seguro que eso no va a ocurrir, porque este pueblo es muy consciente. Trabajemos unidos siempre, en unidad perfecta dentro del partido, dentro de la juventud, dentro del pueblo. Y sobre todo nosotros venceremos, compañeros. Patria o muerte. Fíjense que, digamos, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en relación a lo que plantea en Diosdado en este audio. No es un problema de que nuestros pueblos tengan que respaldar a la dirigencia chavista. El tema es la dignidad que está planteada de un lado y la barbaridad que está planteada del otro. Mientras desde Estados Unidos se pretende hacer la política internacional como si fuéramos cowboys, desde el otro lado se dice, bueno, aquí vamos a seguir y aquí estamos dando pelea y seguiremos dando pelea a pesar de los pesares. Creo que la diferencia habla por sí sola, ¿no? Sí, ahí hay una simetría de fuerzas evidente, ¿no? Es un país de América Latina enfrentado a Estados Unidos más que a una administración, al poder norteamericano, ¿no? Con todas las letras. Y me parece que en ese sentido, digamos, la política internacional de Venezuela ha sido muy acertada, ¿no? Tanto para hacer frente a la agresión, como, bueno, cuando uno ve este escenario de pandemia, cuáles son los aliados con los que cuenta Venezuela, y evidentemente ahí, digamos, está trabajando con quienes están logrando mejores resultados, ¿no? Y tampoco es una casualidad. Así que a mí lo que me da la impresión es que va a haber un recrudecimiento. Si uno lo ve en términos nacionales, la oposición venezolana me parece que en los últimos meses ha dado un giro, digamos, en el sentido de que un sector cada vez más grande está planteando, bueno, sentémonos a hablar. Incluso Capriles, para furia del sector más golpista, dijo hace 2 días que, bueno, había que hablar con el gobierno, porque el gobierno tiene control nacional y ellos tienen el control de la ayuda internacional, por lo tanto, ante una pandemia, sentémonos en la misma mesa. Y mientras ese sector va creciendo como discurso, el sector de Guaidó va quedando totalmente aislado, porque solo puede ofrecer más sanciones en época de pandemia. En términos de construcción de consenso es nulo. Pero bueno, como Guaidó no es Guaidó, sino que Guaidó es la arquitectura norteamericana, cuando Guaidó está por el piso, aparece una declaración de los norteamericanos y vuelve, digamos, a evidenciarse contra quién se pelea. Porque acá hay un tema nacional y hay un tema internacional. En términos nacionales yo veo al gobierno con estabilidad, incluso porque ante un escenario así, el sentido común de mucha gente es, bueno, mirá, estamos en una crisis que abarca a todo el mundo, sentémonos. Que es, en otra escala, lo que pasó en Argentina, digamos, que es, tenés un gobierno, tenés una oposición, la oposición dice, bueno, tiempo de crisis, de emergencia, nos sentamos y resolvemos esto, y después vemos qué hacemos. Esto acá no lo pueden aplicar, digamos, porque no es la lógica de Guaidó, es la lógica de Estados Unidos. Pero gran parte del resto de la oposición, por eso cito a Capriles como un personaje emblemático, está diciendo, bueno, sentémonos, porque esto no tiene sentido, digamos, vamos a perder todos si seguimos en esto. Y yo lamento mucho que me tengo que ir, porque con la cantidad de noticias tengo que sentarme a redactar las notas correspondientes. Adelante, Marco. Bueno, Le mando un abrazo muy grande. un abrazo grande. Chao. Bueno, yo pienso que tenemos... Hola, ¿me oye? Sí,
Te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, pienso que hay algunos temas importantes que puso en la mesa Diosdado con su discurso y que nos interesan también a nivel europeo. Antes de todo, el tema del miedo. Una de las estrategias que siempre ha utilizado en todos estos años el capitalismo para someter a los pueblos ha sido el miedo. Se inventan grandes enemigos que son cada vez la idea metafísica, el migrante, el diferente, naturalmente los países que por ellos son forajidos, bajo el tema de la seguridad entre comillas. ¿La seguridad de quién? La seguridad de los ricos, porque la única paz verdadera, la única paz social, es la paz que se consigue con justicia social. Otro tema importante que puso Diosdado es lo de la conciencia revolucionaria. La fuerza que tiene el proceso bolivariano es lo de su pueblo organizado, que hasta ahora no pudieron ni podrán los gringos, porque el pueblo organizado es la variante que ellos jamás calculan, es que siempre le gana el partido. Hoy, desafortunadamente, estamos enfrente a un problema dramático por los revolucionarios, que por solito llamamos nuestra gente a la calle. Hoy tenemos que decirlo, que se quede en casa. Ellos, por estas razones, quieren aprovechar desarrollando toda su medida, la única que tiene, porque no tiene pueblo, pero tiene la grande medida de chantaje a nivel internacional, financiero, concreto, de miedo también, con los grandes medios de comunicación. Es lo que están haciendo sus títeres en este momento, es exactamente eso, ahorcar Venezuela, mostrando una vez más la hipocresía también de todas estas declaraciones de la ONU, de la Bachelet, que han permitido que se imponen a Venezuela toda esta medida criminal, que ahorita dicen, no, se tiene que suspender la guerra, que lo hacen de lo concreto, que empiezan a levantar esta medida coercitiva criminales, porque sí tiene que ser consecuente con sus declaraciones. La primera cosa a hacer es declarar que hay una guerra asimétrica contra Venezuela, contra el socialismo en todo el lado del mundo, y que esto se tiene que acabar, porque nosotros, nuestra tarea de periodistas, de comunicadores revolucionarios, es exactamente que esta, de decir a esta gente que son mentirosos, porque en lo concreto tiene que devolver el dinero al pueblo venezolano, que está haciendo la medida, está haciendo de tripa corazón, de verdad, en esta situación. Entonces nuestra tarea es decir, ya basta con esta medida coercitiva unilateral y hacer de manera que el retraso que tenemos en Europa, porque nosotros al contrario tenemos mucho retraso, no tenemos la chance de un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que además de ser el más grande de América Latina, es la estructura que a nivel territorial está haciendo fuerza contra esta medida, contra esta pandemia, porque llevan lo claro, porque es una forma de concientización. Aquí no la tenemos esto. La gente se muere en su casa. No hay la prueba, no hay nada. Esto se tiene que enfatizar porque son las cosas concretas que la gente tiene que ver. Hay dos modelos, eso se ve en lo concreto. Yo creo que, Geraldina, que la otra cosa que debemos destacar, y mucho, porque creo que es realmente muy importante, es el papel de la organización popular. Tanto la que, como tú destacabas, se desarrolla en Venezuela, que además ha adoptado diversas formas en las que, por ejemplo, el tema del CLAP que tú señalabas es una forma de organización popular que se dio en Venezuela, de la que luego participó el Estado para lograr sistematizarlo y que llegara a toda la población. Lo mismo sucedió con el Carnet de la Patria, que se convirtió como un mecanismo central para la distribución de todos estos partidas sociales para resistir la guerra económica, pero que en otros lugares ha asumido otras maneras.
En Europa uno, por supuesto, que ve las imágenes y emocionan de la gente cantando en sus balcones o de la gente planteando también aplausos al personal sanitario, pero así como te comentaba que en Uruguay se están organizando las ollas populares como en los años de la crisis económica más dura que hubo en nuestro país, también en Argentina se está organizando para cumplir la cuarentena. Entonces, ni hablar de los cubanos que han hecho de la organización popular la base de la existencia del propio proceso revolucionario y que han de esa manera logrado sostener a lo largo de todos estos años, a pesar de su proceso revolucionario, a pesar de que están a apenas unos pocos kilómetros de la costa de Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta organización popular debería ser para nosotros una suerte de faro que alumbre el trabajo que hacemos, y así como denunciamos cómo el capital pretende utilizar esta pandemia, esta grave situación de crisis para reajustar el capital, para lograr extraer más renta de los trabajadores, pues también mostrar cómo la organización popular está resistiendo y está proponiendo cosas para lograr salir de esta situación con mejores sistemas de salud, con verdaderos servicios públicos de propiedad pública, con interés público, en fin, una situación que permita un nuevo planeta a partir de esta debacle en la que estamos hoy. Así es, yo quiero lanzar una alerta de todo modo, sobre todo por la gente de Europa, que en ese momento no tiene, digamos, la percepción exacta porque no tiene información correcta también. Lo que está pasando con respecto a la denuncia que hizo Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación ayer, de los atentados que se están organizando desde Colombia. La República Bolivariana de Venezuela, una vez más, está bajo el ataque imperialista. Hace algún tiempo se secuestró un señor que tenía arma biológica, que tenía uranio empobrecido. Digamos que en este momento, desafortunadamente, como el pueblo está encerrado, pero no está encerrado su estructura cívico-militar, que está bien organizada y todo, que lo sepa el imperialismo, pero pueden aprovechar para hacer ataque. Yo estuve en todos los ataques que se hicieron hace más de un año, en todo el año pasado, ¿no? El sabotaje eléctrico, claro que van a aprovechar, porque ellos son la única manera que tienen. Piensan que el pueblo, porque se queda en su casa, se queda tranquilito. No, el pueblo está alertado, pero no está del mismo alertado el pueblo de Europa, que no tiene conciencia de cuánto es importante proteger este laboratorio maravilloso de nuestro presidente de los pueblos del mundo, que es Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la estructura de base, el pueblo valiente. Tenemos que organizarnos todo para hacer un llamamiento, como lo hicieron las organizaciones en la ONU, para decir que el lema de levantar las sanciones, que no me gusta llamarle sanciones, las medidas criminales unilaterales por Venezuela y por Cuba, tiene que ser nuestro objetivo, y además para nosotros, fuera de la OTAN, fuera de la guerra imperialista, fuera de la estructura capitalista que lleva a los pueblos a la muerte. Eso tenemos que decirlo con mucha fuerza, y además todo lo que es la planilla que nos está diciendo esto coronavirus, a dónde, así como pasó en Italia, donde no se tomaron medidas preventivas, está pasando en España, está pasando en los Estados Unidos, está pasando en los centros del capitalismo, donde la política pública ha sido la más golpeada. Tú lo estabas diciendo hace algunos minutos, ¿no? Aquí en Italia, el recorte más importante que se hizo por la salud, más del 50% en menos de 10 años.
Ahorita no tenemos enfermeras, no tenemos médicos, los privados siguen haciendo sus negocios con la estructura pública. Tenemos que decir ya basta. Lo que está pasando en Venezuela, lo que ya pasó en Cuba, es lo que nos ha demostrado China con su planificación racional, concreta, de un Estado que puede pensar a enfrentarse a la emergencia con una idea que no está a favor de los poquitos, pero a favor de una masa exterminada que tiene en China. Estos son nuestros ejemplos. Esto como comunicador popular tenemos que enfatizar. Fíjate, justo ahora, y perdón que cambie abruptamente el tema, pero justo ahora sale un Twitter de Jorge Arreaza en relación a lo que está, a las informaciones de último minuto sobre la situación de esta pretendida búsqueda y captura de Nicolás Maduro como si fuera el salvaje oeste, ¿verdad? Entonces Jorge Arreaza lanza un comunicado diciendo: Trump no soporta que el gobierno de Maduro esté manejando adecuadamente emergencia por el coronavirus frente al evidente fracaso de su gobierno. Hoy se comprueban las denuncias sobre la planificación de acciones conspirativas desde el territorio de Colombia con financiamiento de Estados Unidos. El propio Alcalá Cordones, que fue el que hizo esta declaración, es muy importante asumir que el tipo está en un territorio relativamente cercano a Venezuela, negociando armas, en coordinación aparente con el gobierno de Colombia, porque él, a pesar de que inicialmente dice que el gobierno de Colombia no lo sabía previamente, luego dice que él sí habló con el gobierno de Colombia hace unos días para darles su versión sobre esta situación. Entonces, es muy delicado, es un tema muy complejo que se va montando sobre el tema del trabajo que se hace en torno a los temas del coronavirus, no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente, y que va ocupando los primeros espacios en los medios informativos. Esto seguramente va a llegar hoy a ser una de las noticias globales más importantes porque a todos nos pone los pelos de punta que se hagan, además, ni siquiera reclamos de tipo judicial, sino precio por la cabeza de alguien, como si fuéramos cowboys empistolados. Esto. Sí. Esto es el mensaje que están entregando al mundo. De un lado, ellos que siguen haciendo su política colonial, la más descarada, de frente, porque ya se bajaron la máscara. Con Venezuela lo hicieron, diciendo de una manera muy clara: aquí en el mundo no va a haber socialismo de ninguna forma, de ningún lado. Eso es claro, eso es una lección para los tantos dudosos que dicen que no es una cuestión de modelo, que no es una cuestión de ideológica. Al contrario, no hay más que clarito que lo que estamos diciendo y que esta pandemia demuestra. De un lado es eso. En el otro hay la configuración de un mundo multipolar y multicéntrico que no quiere hegemonía a la vieja manera. Ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro en el último Congreso Internacional que hicimos en Caracas. Ya no es el tiempo de una única visión autoritaria, hegemónica. Tenemos que articular diferentes visiones del mundo, porque no estamos reconstruyendo después una caída tremenda, después de la caída de la Unión Soviética, a donde por algunas décadas el imperialismo hizo lo que le dio la gana, ¿no? There is no alternative, ¿no? La Thatcher, Reagan, todo lo que hicieron. Después los pueblos de América Latina se levantaron. Surgió un Chávez que se juntó con Fidel y que de nuevo empezó a difundir la esperanza. Después, claro, el imperialismo hace su juego. La primera cosa que hizo es destruir la integración latinoamericana. Esto era el ejemplo de otra manera de hacer de lo que estamos haciendo en Europa, que no es la Europa de los pueblos, sino la Europa del gran capital internacional que hace su jerarquía en los países. Lo vemos también en esta pandemia.
con Alemania en la cabeza, otros que están abajo, el dinero, los banqueros, es todo esto. Claro, ahorita es un partido que no se termina, es el segundo tiempo del partido entre el comunismo y el capitalismo. Yo soy una vieja comunista y quiero hablar llamarlo de nuevo con su nombre, me lo podemos llamar Giovanni o no sé qué. Lo importante es que los términos del problema sean lo mismo, son lo mismo, porque eso se demostró en todos los congresos internacionales que se hicieron, no por casualidad de Caracas, que demostraron que hay una gigantesca sintonía, que hay una agenda de lucha común que se tiene que retomar, como estaba diciendo, para la idea de aprovechar de la ocasión. Aquí en Europa, desafortunadamente, no estamos más acostumbrados a aprovechar de la ocasión revolucionaria. No has convencido que no hay alternativa al capitalismo. Es que se tiene que aceptar toda la migalla que nos entregan. Hoy no es el tiempo de migalla. Hoy es el tiempo de cambio estructural y de mirar a los países que de una manera heroica, como está haciendo Venezuela, a pesar de todos los ataques, están retomando la bandera de los pueblos, la bandera de la libertad, la bandera del socialismo. Fíjate, Geraldina, tenemos un par de nuevos mensajes que son muy importantes a través de Twitter. Tania Díaz, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, plantea hace tan solo unos segundos: saludos camaradas, importante lo que dice nuestro primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. La patraña judicial contra Venezuela intenta callar el llamado mundial a levantar las sanciones contra Venezuela. Ese reclamo que hacen las Naciones Unidas de levantar las sanciones unilaterales, que además en estos mismos días Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Rusia, China y Siria, que son todos esos países afectados por sanciones norteamericanas, reclamando el cese de estas sanciones unilaterales que, como te decía, son parte de ese planteo disparatado de que la política internacional puede ejercerse de manera unilateral. Pero bueno, nos tenemos que ir. Fíjate, un nuevo mensaje de Tania hace tan solo unos segunditos. Miremos a Estados Unidos hoy: 75.000 contagiados y 1.000 muertos por el coronavirus en 15 días. Trump sin respuesta, si será cierto esto. Yo me despido y te dejo, Geraldina, que tú cierres el programa, porque las damas tienen ese privilegio. Así que un fuerte abrazo para todas y todos los compañeros que nos están escuchando, y el micrófono es tuyo. Igual, camarada querido, gracias por eso, compartir. Bueno, podemos cerrar diciendo que aquí no se rinde nadie. Qué lindo. Volverá el abrazo que ahora quieres dar, volverán las reuniones en la esquina, pasarán estos tiempos, solo hay que esperar. Volverán a encontrarse y es cuando verán que tenían tantas cosas por hablar y que han sido buenos ratos en familia. Sin solidaridad, con el mundo respirar, ve al encuentro de ti, mire la puerta al egoísmo. Quédate en la casa, ama que el amigo, vuelve a dar tu tiempo, estás a cuidar a los tuyos como a los demás. La prevención es la clave. Cuidar de ti es cuidar de los demás. Por eso, yo me quedo en casa.